Tengo 20 años trabajando más o menos en el Congreso mexicano, desde los temas de salud hasta los temas de seguridad social. Mi función en el Senado es ser el secretario de la Comisión de Salud, que es como un profesional técnico legislativo que apoya a los senadores y las senadoras en razón de la calificación de las leyes que proponen para en su momento hacerlas efectivas en el marco de la ley general del país. Agradezco mucho a Teodoro, a Marta, a Eric por su atención para nosotros, el Instituto de las Américas, y les doy un saludo de parte del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es el presidente de la Comisión de Salud, que por motivos de la agenda legislativa no pudo estar aquí con ustedes, pero que nos pudo vincular para estar aquí en su representación el día de hoy. Quisiera empezar la presentación sobre todo planteando que para México, como bien dijo allá nuestro compañero, es un cambio no solo de ley, es un cambio de concepción prácticamente de 50 años sobre la política de drogas que México ha tenido en el país, y eso nos significa pues no solo la evaluación desde el ámbito legislativo, el interés que el sector privado pueda tener hacia la participación en un nuevo negocio, sino también en la observación de cómo va a ser aceptado por la sociedad en México. Entonces, decir que el 1 de diciembre del año pasado tuvimos un cambio de gobierno, el nuevo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues ha planteado que es necesario observar esta política de drogas de manera integral y avanzar hacia un sistema de regulación que sirva a el cambio de modelo que hemos tenido sobre política de drogas de al menos 20 años hacia México. Nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es quien, siendo senadora, antes de ser secretaria de Gobernación, fue senadora de la República, quien presenta la iniciativa principal de ley que reforma la regulación de la cannabis en México. La iniciativa que fue presentada por ella plantea que la regulación de la cannabis no significa despenalizar ni legalizar, sino reformar el uso y consumo de las drogas como la marihuana. Ese es el eje de la discusión. O sea, no estamos avanzando hacia un proceso solo de regulación de la norma, sino en un proceso integral de lo que significa para el Estado mexicano el combate hacia la delincuencia organizada de los cárteles del narcotráfico, la atención a las personas que puedan tener problemas en su salud con las drogas y la prevalencia de un sistema nuevo jurídico legal que nos implique una orientación a mediano o corto plazo de mejor efectividad de las políticas públicas. Él es nuestro subsecretario de Salud, López-Gatell, quien ha planteado que necesariamente el Estado como tal tiene que hacer no solo la parte, digamos, de regulación, sino la parte de atención a la salud de los individuos. Y a continuación, el senador Navarro Quintero hace una saludo para ustedes. No más entiendo, vamos a ayudar allá a ponerme el play. Estamos inmersos en reformas tales como el consumo con fines lúdicos de la cannabis que tenemos que verlo con mucha responsabilidad. Tenemos nosotros que cuidar a los niños y a los adolescentes
la familia, la sociedad, sea responsable de ellos, independientemente que se respeten las libertades individuales de las personas para su consumo. Eso nos está mandatando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El senador Navarro es el presidente de la Comisión de Salud y pues es parte de un mensaje que se ha construido como varias cápsulas informativas en relación a la labor legislativa en general, pero bueno, de manera puntual es sobre el ámbito salud este mensaje que trae. Voy a hacer una muy breve descripción histórica de lo que ha sucedido con la percepción de las drogas en México, para efectos de entender un poquito por qué vamos hacia una regulación de lo que estamos partiendo acá. En la época prehispánica, finalmente tenemos en los huicholes, nosotros somos del estado de Nayarit, alguna percepción normalizada, digamos, del uso de psicotrópicos que se encuentran en los hongos, en los peyotes, y tenemos descripciones de esto pues, desde 1400. ¿No? Necesariamente los mazatecos, por ahí había un amigo de Oaxaca, nos hablaba también de que hay pues en esta relación cultural una adquisición normalizada de drogas en nuestra cultura prehispánica. Cuando llegan los españoles en la época colonial, tenemos pues sobre todo elementos importados sobre el uso regular del alcohol, pero también elementos sobre el tabaco como mecanismos de obtención de impuestos regulares por parte de la corona española hacia México, y pues hay también una percepción de pues, aquellos productos fermentados que nos generan alcohol, que se datan de la época prehispánica. En la época colonial pues, viene todo un proceso de, sobre todo, vínculo hacia la cobra de impuestos por producción de tabaco sobre espacios grandes del territorio mexicano, en el que esos impuestos se iban directamente a la colonia española y no necesariamente quedaban en las arcas del virreinato mexicano. En el México independiente, pues finalmente vienen una serie de vínculos que ya después hasta el siglo XX se van procesando. En 1912 tenemos la Convención Internacional sobre Opio, que es parte de la discusión que se da a nivel internacional de la regulación de drogas, pero tenemos en 1940 al presidente Lázaro Cárdenas, que planteó la legalización de la cannabis, por ejemplo, donde se tenían elementos en el que el Estado mexicano podía dotar de cannabis a los usuarios. Entonces, hay esta, que es una fotografía de ese periódico, del Universal, dice toxicómanos locos, porque resultó que a partir de la guerra, Primera Guerra Mundial, se suspende la provisión de drogas por parte del Estado hacia las personas en la medida en que pues, se requerían drogas para la atención de la propia guerra que sucede a nivel mundial. Finalmente, por falta de droga por parte del Estado para dotar a los consumidores regulares, se suspende esta apertura, digamos, del Estado para la dotación de drogas, y viene en el 61 la Convención Única sobre Estupefacientes, donde se suspende prácticamente la dotación de drogas a nivel gubernamental, y se establece que es un delito la aportación de drogas como tal en México. Y de ahí pues viene pues, la Convención contra el Tráfico de Ilícito de Estupefacientes del 88 y toda la historia que sabemos sobre el prohibicionismo prácticamente de México hacia acá. A lo que voy es que, bueno, pues, ¿qué ha sucedido en países? Hablábamos hace un ratito de Colombia comparando a México, y aquí comparamos un poco de Argentina y de otros países, de que prácticamente de 10 años hacia la fecha, todos estos países han iniciado procesos desde el ámbito individual de la necesidad del consumo de drogas hacia el ámbito general. Hay una ley marco que dice la legislación te prohíbe el acceso, transporte y producción de drogas, y
el ámbito individual le dice, oye, eso atenta contra mis derechos humanos. Entonces, como está atentando contra mis derechos humanos, yo lo que te solicito es que el Estado me protejas, porque yo tengo una libre decisión sobre qué hago con mi cuerpo, si me gusta o no usar drogas, y tu Estado no tienes derecho a intervenir sobre la decisión no solo de mi buena salud, sino también de mi mala salud. A lo que voy con el comentario es que los amparos que se han suscitado a nivel Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, España, tienen que ver con amparos que van del ámbito individual del requerimiento en un momento dado de la cannabis al ámbito público o social que te limita el uso y el acceso a la misma, que ha derivado pues, una serie de sentencias en las que se declaran ciertos artículos de las leyes como inconstitucionales. Y eso es lo mismo que ha sucedido en México. Ahorita voy a llegar al detalle sobre la parte de inconstitucionalidad. Pero también tenemos un proceso cultural. En Estados Unidos, lo digo con mucho respeto para todas y todos ustedes, pues hay un proceso como de apertura y de normalización del uso de la cannabis a partir de un movimiento liberador de los años 60, ¿no? Woodstock es este gran centro ceremonial norteamericano, ¿no? que da esa diferencia en la que podemos juntarnos todos, consumir drogas todos y no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente el Estado tolera que no pasa nada. Pero en México el proceso de no pasa nada fue diferente, porque aunque las personas aspiraban a hacer su propio gusto, que en México tenemos una historia en Michoacán sobre en Arándaro, Michoacán, con un símil a lo que sucedió aquí, pues sí hubo una serie de represiones al uso público de drogas, hubo una serie de represiones y eso generó una estigmatización o un proceso de señalamiento negativo del usuario regular de cannabis. Entonces, en México tenemos un proceso cultural que, pues a pesar de que los jóvenes, sobre todo es un movimiento, ustedes ven las fotografías, que se da a partir de la juventud que aspira en un momento dado a reivindicar el derecho del consumo, es por la vía del derecho a la salud que se está dando una apertura legal sobre el uso del consumo de drogas en nuestro país. Y ahí que hay hoy una serie de ofertas que se dan en el mercado mexicano o en un mercado alegal en México sobre este tipo de productos, incluso un personaje de ustedes, el promotor, ¿no? Dice, continúo tomando extracto esencial de CBD y tuve efectos sorprendentemente rápidos. Algunos anuncios en el Facebook o en Twitter donde dice el extracto esencial del CBD ya es legal, cosa que no es cierta. Pero estas son ofertas que se encuentran, digamos, a través de redes sociales sobre pues, una comercialización de productos de manera irregular, pero que por la vía de redes sociales se están acercando hacia pues, la población. En el Senado hemos avanzado con esta concepción desde el ámbito de la salud hacia el ámbito de la regulación de la cannabis. Y sobre esa condición lo que se ha planteado, por ejemplo, es el derecho al cuidado paliativo. Es decir, aquellos cuidados que se establecen desde la necesidad para paliar el dolor, para disminuir el dolor frente a un cáncer, frente a algún tipo de afectación en la salud de la persona, pues hay como un derecho a las personas a obtener otro tipo de elementos que garanticen su cuidado a la salud o su protección al dolor, y eso pues, se ha derivado incluso en una reforma que se aprobó en el Senado recientemente a la Constitución, donde planteamos el derecho al cuidado paliativo de las personas. Insisto, la regulación ha sido de lo individual hacia lo general a partir de resoluciones que la Suprema Corte de Justicia ha hecho en casos particulares de individuos. En el caso de 2015, la Suprema Corte de Justicia autoriza el cultivo, siembra, cosecha, preparación, posesión, transporte para uso personal sin contemplar comercialización.
Para 2018, otro caso de la Corte establece la inconstitucionalidad de artículos de la Ley General de Salud que hablan precisamente sobre la prohibición en el uso y manejo de cannabis. Otra en el 2018 sobre semillas de cannabis para efecto de que la gente pudiera acceder a ellas. Otra en 2018 sobre adquirir semillas de cannabis para cultivo de uso personal. En fin, todo esto viene de un proceso constitucional de reclamos individuales sobre la necesidad del acceso con fines sanitarios, con fines de salud, para las personas en el ámbito de cannabis. Al final, hay una resolución de la Corte que plantea la inconstitucionalidad de ciertas partes de la Ley General de Salud que mandatan al Senado de la República de México tener 90 días, que se cumplen más o menos en octubre 20, en razón de regularizar 7 aspectos: la siembra, la adquisición de semillas, la importación, el transporte, el cultivo, la preparación, el acondicionamiento, que tiene que ver con estos elementos de factura o de manufactura sobre su producto, de lo que pueda poner la cannabis, la posesión y la cosecha. La resolución de la Corte no plantea transferencia, distribución, enajenación, es decir, los ámbitos de comercialización no están contemplados en la resolución que la Corte da hacia el ámbito del Poder Legislativo del Senado de la República para mandatar ese apoyo. Entonces, lo que dice al final la resolución de la Corte es que tenemos 90 días para efectos de regularizar todo el proceso de cannabis. Esto nos da dos oportunidades legales. Una es atender lo que la Corte dice, generar todo un marco legal sin comercialización, o vincular el proceso de comercialización hacia este nuevo marco legal que garantice el derecho a la salud de los individuos. La iniciativa, voy a regresar ahorita aquí, pero la iniciativa que presenta Olga Sánchez Cordero, nuestra secretaria de Gobernación ahora, sí plantea el asunto de la comercialización. La iniciativa del PAN plantea, PAN es el segundo partido del país, en razón de mayorías y minorías, propone que haya este proceso de comercialización diferenciando lo que tiene THC y lo que tiene CBD, ¿sale? Lo que tenga efectos psicotrópicos y lo que no tenga efectos psicotrópicos. Y una serie de partidos de minoría pues, también traen una serie de elementos de revisión sobre la aportación, el gramaje, el transporte y una serie de elementos que tienen que ver con esto. Entonces, me voy a regresar tantito. El planteamiento de la Suprema Corte establece 7 elementos sobre qué es lo que debemos de cuidar en la legislación que viene para México. El primer elemento es el derecho a la igualdad de los particulares frente a la autoridad. Es decir, todos en esta mesa, ya sea que estemos en México o en Estados Unidos, debemos ser iguales ante la ley, ¿no? La ley nos debe tratar como iguales. Por ello, finalmente, parte de la resolución de la Corte señalaba que no podía tratar a una persona que requería cannabis de manera diferente de una persona que no la requería para fines médicos. El otro elemento es el derecho a la identidad, que también la Corte lo señala. Mi amigo trae un saco cafecito, ¿no? Claro, yo traigo un saco gris y él tiene el derecho a usar ese tipo de saco y yo tengo el derecho a usar ese tipo de saco, porque tenemos elementos de identidad diferentes que garantizan nuestra propia condición de individuos. Entonces, si mi amigo fuma cannabis y yo no fumo cannabis, él tiene derecho a fumarla y igual yo tengo derecho a aceptarlo o no. Ese es parte de este resolutivo que la Corte señala. El otro es que para cumplir este tipo de derechos, pues necesariamente yo requiero o sembrar, o cultivar, o cosechar, o preparar, poseer, transportar cannabis.
porque finalmente este tipo de elementos de derecho tenemos que hacerlos efectivos a partir de algo, ¿no? El otro esquema es que el sistema de prohibiciones vulnera el derecho a la personalidad, porque ese tipo de derecho a ser diferentes, pues también si yo estimo que mi personalidad tiene que ver con el uso regular de cannabis, o de alcohol, o de tabaco, eso no puede estar el Estado vinculándolo o regulándolo de alguna manera. El derecho a la salud en su aspecto negativo, ¿qué significa? Que si quiero hacerme un tatuaje, o si quiero ponerme un piercing en la oreja, o acá, pues finalmente eso afecta de alguna manera el cuerpo del individuo, ¿no? O sea, al final lo que recomendamos a el que lo haga, que se quiera poner un piercing, pues es que lo haga conocedor de que si ese piercing que se pone no cubre una serie de elementos sobre su derecho a la salud que pueda tener, con que no se infecte, no tenga algún tipo de enfermedad, pues eso es lo que tendríamos que hacer. Y la otra es que la prohibición no disminuye el consumo. O sea, llevamos 50 años prohibiendo el uso de cannabis en México y tenemos la misma prevalencia de consumo. El caso de tabaco es el más grave. Llevamos años poniéndole en las cajetillas de cigarro ratas, pies cortados, dedos podridos, en fin, cosas ahí muy graves, y desafortunadamente en México seguimos teniendo una prevalencia de uso regular de tabaco que no ha sido disminuido con eso. Si hacemos el símil a la cannabis, pues lo que haríamos es plantearnos que este elemento de prohibición de la guerra contra las drogas no ha disminuido el consumo de cannabis en la población, ¿no? Porque además no tenemos tampoco mucha claridad de cuánta población es usuario regular de cannabis en México, porque pues, como es prohibido, nadie alza la mano diciendo sí, pero consumo regularmente. Y la otra es el derecho al debido proceso, donde aquí pues, ya vienen elementos sobre pues, que haya un proceso regulatorio, un proceso de detalle en ley, para efectos de determinar qué proceso, qué paso estamos para cada uno de los elementos de acceso a la cannabis en un momento. Todo lo anterior, dice la Corte, la declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio. ¿Sale? O sea, aunque yo implique que tienes derecho a tener todos estos elementos en tu libre personalidad, en tu desarrollo individual, no te estoy dando, como tal, Suprema Corte de Justicia de México, garantía para efectos de que se comercialice. De ahí entonces la iniciativa que presenta la ministra Olga Sánchez Cordero plantea, esta iniciativa, que garanticemos derechos, los que acabo de mencionar, elementos de salud, elementos de seguridad social, a partir también de la creación de un instituto de regulación y control del cannabis, como sucede aquí en California, entiendo que es también un regulador de cannabis, ¿no? Más o menos, un buró, ¿no? Y que finalmente haya elementos de autocultivo, primordialmente, es decir, la gente puede en su casa cultivar cannabis. Elementos de cooperativas de producción, a efecto de que yo garantice que en un momento dado hay intercambiabilidad genética entre mi producción que tengo en mi casa, frente a la casa que tengo mi amigo, y que haya un mercado regulado. Es decir, partimos del derecho individual de las personas a acceder al cannabis, no necesariamente bajo el primer principio que implique la comercialización, pero al mismo tiempo establezco un mercado regulado que me permita privilegiar el primero derecho de las personas a su acceso y no necesariamente privilegiar el derecho de las personas a su comercialización. Y lo digo de manera clara, es porque es una regulación que parte desde el elemento sanitario. Probablemente si yo fuera funcionario de la Comisión de Economía, tendría que tener otra visión y otra exposición con ustedes, pero mi visión, mi responsabilidad es plantear desde la protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes y hacia una apertura de los adultos. El tema del Partido de Acción Nacional, lo repito, tiene que ver con diferenciar el THC
con el CBD, donde el THC pues, tiene fines psicotrópicos, el CBD puede tener otros fines que no necesariamente tendrán un proceso de regulación similar al THC, y los demás partidos chiquitos. Bueno, la legislación para uso medicinal parte de una despenalización que viene de 2017 a la fecha. Ya hay elementos en la norma que se están regulando, de la propia controversia de la Constitución se está dando elementos. Cantidades para uso personal ya también los establece la norma, es ley vigente, pero necesariamente no hay un proceso reglamentario que también se tiene que definir en 90 días, prácticamente más o menos, a partir de lo que la Corte ha dicho. Bueno, entonces las premisas para hacer una muy buena regulación del cannabis en México son la definición entre uso medicinal y uso personal adulto, ¿sale? O sea, la parte que tenga que ver, la ruta medicinal, la parte que tenga que ver con un uso tópico, una cremita para quitarnos arrugas, una cosa que tenga contacto con el cuerpo humano, tendrá un uso regulatorio sanitario. La parte de uso adulto, pues que tiene que ver con el derecho del individuo a fumar un cigarrillo de marihuana, pues tendrá una regulación sobre esa diferencia. Insistimos en la prohibición por parte de menores de 18 años. En México, a diferencia de Estados Unidos, la edad adulta es 18 años y en Estados Unidos la edad adulta es 21 años. Entonces, ya sea cosa de ustedes, pero sus jóvenes van a querer ir a Tijuana en un momento dado, cuando tengan 18 años, en vez de venir acá por acceder a otro tipo de servicios que en Tijuana les pueda dar. Colectivos de consumo, ¿no? Promoción de investigación médica de la planta, lo que decía mi querida amiga en la mesa anterior, de que necesitamos aprovechar que esta es una norma federal para México, donde tenemos la posibilidad de hacer investigación que entendemos aquí la FDA, lo que decía la mesa anterior, no ha podido en un momento dado establecer como alcances hacia México. Entonces México sí tiene un margen de oportunidad que estamos estimando en 5 años para forzar a una investigación farmacéutica, farmacológica, que nos permita establecer alcances hacia donde vamos. La otra es regulación de cultivo hasta la destrucción. Necesitamos lo que decían aquí, la trazabilidad, yo de saber que en tal municipio, en tal lugar de tal estado mexicano, tenemos plantadas 200 plantas y que esas 200 plantas tienen o fines psicotrópicos para efectos de consumo adulto o fines industriales que no necesariamente van a tener contenidos de tetrahidrocannabinol, THC, para ello. Permite uso industrial y sus derivados para hacer todo lo que ustedes saben, ¿no? Hay principios de reducción de riesgos, insisto, o sea, al final esto es algo que tenemos que evaluar porque no conocemos todos los alcances que puedan afectar o no en la salud de las personas. Entonces, pues habrá, al mismo tiempo de que hay una apertura, ¿no?, del acceso, hay campañas paralelas donde se busca la disminución del consumo, ¿no?, a efecto de pues, darle a la persona, como sucede con el alcohol, conduce sin alcohol, no si sales de la fiesta o llevas usa un Uber, no te vayas a matar manejando, ¿no?, y eso implica pues, principios de reducción de riesgo. Y asimismo aseguramos la proporcionalidad de las penas por delitos ligados a cannabis. Significa para nosotros una alternativa para que las personas que hoy están detenidas por posesión no se vean afectadas, sino beneficiadas con esta ley para efectos de que puedan salir de la cárcel, obvio, si no tienen antecedentes de delitos violentos, si no hay niños ligados a la condición y si no hay un tráfico de nuestros, hay una aportación para el autoconsumo. En fin, estas son, traté de buscar en el PowerPoint cómo poner palomitas y la verdad solo encontré caritas, disculpen ustedes, pero por ejemplo, la actividad en el cultivo, hay pues una licencia que va a entregar el Instituto de Regulación de la Cannabis. El registro sanitario del cultivo, ya sea para efectos de uso industrial de THC o de uso industrial de CBD, implica un registro sanitario, porque ambos son de consumo en un momento dado,
para ello. Ojo, si es para consumo de papel o para producción de papel o de tela o de algún otro producto, no necesariamente implica un registro sanitario, pero hay una responsabilidad si le mienten al gobierno, si falsean el uso que puedan tener sobre cualquiera de ellos, ¿no? La idea es que todos paguen impuestos, pero bueno, aquí nada más puse 2 para que fuera atractivo en esta mesa de inversores, ¿no? La parte de elaboración de medicamentos en México, tenemos una regulación que exenta de IVA a la producción de alimentos y medicamentos, ¿no? Entonces, esta parte en un momento dado sí llega a ser cierta, no más hay que ver bien cómo. La parte de dispensarios, pues las licencias no solo son locales, sino también federales, implica si en el municipio dan. Es como cuando quieran abrir ustedes un bar en Tijuana, ¿no? Tienen que ir al municipio de Tijuana para pedir una licencia o de cerveza o de alcohol con cierto grado, ¿no? Uno u otra tienen que tramitarse ante el municipio de Tijuana y necesariamente esto se hará lo mismo en el caso de dispensarios de cannabis. Y además una licencia federal para efectos de determinar que eres una persona que no tienes antecedentes penales, que cumples pues una serie de requisitos para poder localizar este tipo de cosas. La parte cosmética, pues también implica registro sanitario. La parte de transporte, pues licencia del Instituto de Regulación de la Cannabis. La parte de autocultivo, pues implica una licencia que más bien es como de conocimiento, ¿no? Que en mi caso voy a tener tantos o cuantas plantitas. La parte de alimentos de registro sanitario. Biocombustibles, todavía no me queda muy claro dónde va a tener licencias, pero seguramente van a ser en el Instituto de Regulación de la Cannabis. Para que te puedas ir a un smoke shop, pues obviamente todas las licencias, ¿no? Clubes de cultivo, ¿no? O sea, son elementos que se están pues, valorando finalmente en la norma para tener un proceso regulatorio mucho más efectivo frente a lo que implica el mercado, ¿no? Bueno, entonces, a nivel de conclusión, la reforma posibilita que en México sea legal la cannabis para fines de siembra, cultivo, transformación, industrialización, comercio de la cannabis. Es decir, cumplimos con lo que la Suprema Corte de Justicia nos mandata y la nueva ley pues, establece reglas claras para el comercio. La prevalencia de derechos individuales debe ser acotada siempre, siempre, siempre cuando no afectemos a terceros. Quiere decir, o sea, si a mí me gusta fumar tabaco o cannabis y yo llego a este espacio y empiezo aquí a prender un cigarrillo, si a alguno de ustedes no les gusta el tabaco y la cannabis, yo tengo derecho a fumarlo personalmente, pero no tendría derecho en afectarles a ustedes como terceros interesados su derecho a la salud, ¿no? Que implica oler el aroma del tabaco del cigarro. Por eso es parte de lo que implica hacer esta regulación de lo individual hacia las terceras personas. Y la investigación en el desarrollo de tecnologías y la conformación de equipos que encuentren alternativas terapéuticas es una prioridad para el inicio de su apertura. Quiero insistir con esto. Hoy, aunque tenemos los sembradíos más hermosos y grandes del mundo, en Sinaloa, por ejemplo, pues son ilegales, ¿no? Y necesariamente para poderlos legalizar necesitamos la creación de mecanismos de transición entre lo ilegal hacia lo legal. Un mecanismo que se está evaluando en la norma es que finalmente haya un soporte de responsable social y responsable económico en un proyecto, ¿no? Para vincular al campesino con ese proyecto. Es decir, si llega mi compañero Matt, ¿no? Por ahí, y dice, oye, quiero invertir aquí en México, ¿no? Yo soy experto en producción de CBD, ¿no? Necesito para producir 25 toneladas al año. Bueno, está el señor campesino Juanito, que tiene la posibilidad de producir esas 25 hectáreas de cannabis, ¿no? 2 veces al año, etc. Se crea el proyecto, se registra el proyecto ante el Instituto de Regulación de la Cannabis, el proyecto, hay un esquema de financiamiento
y hay un acompañamiento para que la inversión que haga el compañero Omar no sienta él esa duda de poderla invertir sin un respaldo del Estado frente a un modelo de negocio que le sirva también al campesino para sacarlo del dark side, ¿no?, al buen side, ¿no? O sea, y esos son modelos que se están pensando a efecto de poder tener un modelo mexicano propio de pues, una realidad. O sea, al final la ley tiene que servir a la realidad. La realidad es que México es un productor mundial de cannabis, tenemos marcas propias, orgullosamente mexicanas, como la Acapulco Golden, ¿no? Y tenemos una prevalencia en el mercado desde hace 50 años, ¿no? Y gracias a ustedes, queridos connacionales y queridos amigos norteamericanos y norteamericanas, tenemos un mercado potencial cerca. Ahora, lo cierto es que mientras la legislación norteamericana no cambie, pues las fronteras están cerradas, ¿no? O sea, mientras no podamos exportar de México hacia Estados Unidos de manera legal, pues siempre va a haber un número de producción que se va a quedar en la clandestinidad, que no va a poder ser aperturada de manera legal. Y entonces todo el mundo dice, no, es que en Canadá, ¿no? Bueno, está bien, nada más hay que conseguir el vuelo México-Canadá para que podamos tener esta transportación y establecer en Naciones Unidas estos permisos, que no nos sancionen las Naciones Unidas, donde hay un comercio de trasiego internacional sobre drogas, como tal. Porque si bien hay una apertura de legalización de México, en el contexto internacional, pues seguimos teniendo pues a la Junta Especial de Estupefacientes, a las Naciones Unidas, a una serie de organismos internacionales que nos siguen marcando pautas en el que el comercio de drogas a nivel internacional sigue siendo permitido. Ahora, a diferencia de lo que sucede con ustedes en la parte financiera, lo que estamos buscando en México es que cualquier transacción que haya sobre comercio de cannabis sea electrónica, ¿no? Porque eso nos garantizaría en algún sentido saber que hay un adulto que tiene una cuenta en el banco que está comprando a otro adulto que tiene un negocio, producto cannabis, ¿sale? Y eso pues me da mucho más certeza sobre que no hay una afectación de pues, los intereses superiores de los niños, las niñas, los adolescentes. Y por ahí pues es que se están haciendo pues, algunas previsiones para eso. Entonces, los tiempos están muy cortos, prácticamente el Senado y la Cámara de Diputados aperturan sus trabajos legislativos a partir del 1 de septiembre. La Corte nos dijo que el 20 de octubre de este año tenemos como plazo para que haya regulación sobre todo esto. Entonces, pues terminando esta reunión, yo me voy a regresar a México para escribir la ley. Pero necesariamente estamos sobre esos tiempos, pues digamos, muy acortados, pero también que forzan a que ya la legalización de la cannabis en México sea una realidad frente a 50 años pues de existencia del ámbito de prohibición que existe en México. Pues yo con eso les aprecio y les agradezco muchísimo. Este es mi correo electrónico. Me llamo Alberto Ruiz de la Peña y me llamo Zabaleta también, pero ya está muy largo para el correo electrónico. O también puedes escribir a salud@senado, que es el correo oficial de la Comisión de Salud. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.